¿Nos echamos un melocotonamiento o nos mandamos a mudar? Me niego a responder a ese chiste. Bueno, pues llegamos al último Ajumba de esta temporada, antes de nuestro regreso, quién sabe cuándo, aunque queremos que sea febrero. 2 meses de vacaciones, somos los putos reyes. Y como tenemos mucha prisa en irnos de vacaciones, el formato de Ajumba hoy va a ser ligeramente diferente, quizá permanente en el futuro, pero empieza así, con noticias relámpago y una tochita. ¿Es o no es? Noticias picaditas. Chin, chin, chin. Dale, Sergio, musiquita. Dale, Sergio. Noticias de música, cabrón. Empezamos con la primera noticia relámpago. Se inicia el rodaje de la serie del Señor de los Anillos de Amazon Prime con una llamada de casting para extras que busca gente, y cito, fea, peluda, arrugada y sin dientes. O lo que es lo mismo, Tomás Miller. Yo creo que exclusiva hemos encontrado dónde está toda la gente que dejó de aparecer gente pájara. No, ha sido una agencia californiana, ¿no? Así que nuestra gente no tiene tanto dinero para viajar. Sí, a mí me hace mucha gracia. Vamos a buscar eso en el estado de las estrellas. En fin, magnífico. Ofrecen hasta 200 euros al día. Eso es más que cualquier sueldo mínimo español. A lo mejor es para, yo qué sé, restaurar teóricamente los dientes que te faltan después de... Además me encanta que sea para interpretar a orcos, a trolls y demás. En fin. Es muy bonito. Siguiente noticia. ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¿De show ¡Serio? ¡Mira, serio que me vuelve a decepcionar! Bueno, siguiente noticia. En el país de los perritos calientes, la gente gorda y las armas atómicas encuentran en el estado de Indiana. La policía detuvo ayer a un señor que no era Ortega Cano, con un coche robado escrito con ceras de colores. No se confirma todavía que haya sido Jordi Cruz el perpetrador del atraco, pero aún no lo sabemos. Hay algo absolutamente magnífico y entrañable en el hecho de que una persona robe un vehículo y crea que una matrícula pintada con ceras le puede llevar hasta el fin de la Ruta 66. En los detalles de la noticia nos indican que estuvo 4 días circulando con esa matrícula sin que lo detuvieran. Tiene muchísimo mérito y automáticamente esperamos que no haya sentencia de ningún tipo, porque los huevazos hay que recompensarlos como Dios manda. Siguiente noticia, Sergito. Estamos todos muy tristes, ¿verdad, Carlitos? ¿Qué ha dicho la Unión Europea esta semana? La Unión Europea ha presentado un informe sobre consumo de drogas en el que se atestigua el incremento, ¡oh, sorpresa!, del consumo de cannabis en sus distintas formas. Pero aquí viene lo grave. Ha incrementado también la potencia de este cannabis. Eso no es lo grave. Precio. El precio. ¿Por qué? Estamos todos muy tristes en la calle. No puede ser que uno esté pillando la marihuana en los clubes de los italianos mafiosos a 7 pavos al gramo. ¿Qué pasa, señores? Un poquito de seriedad. No solo esto, sino que se ha descubierto que el 70% del dinero que se gasta en Europa en narcocosas es gastado en marihuana, ¿sabes? Y esto es aproximación pura para nosotros, porque afecta a la microeconomía del barrio. Exacto. No puede ser que cuanto más sube el precio, menos ok me puedo comprar. Efectivamente, tío. En fin, estoy cansadito de esto. Mierda. ¿Seguimos con la droga? Siguiente noticia. Un teniente de la Guardia Civil había sido absuelto hace unos años por un caso de narcotráfico muy, muy, muy grave, y la Fiscalía de Estado intenta revocarle la cosa esa que te dan cuando te perdonan, que no se lo dan a los políticos catalanes. ¿Cómo se notan las prisas? Todo mal, mapache. Este tío no era teniente, era coronel. La absolución ha tenido lugar hace unos días, no fue hace unos cuantos años. El delito sí tuvo lugar hace unos cuantos años, entre 2005 y 2009. Bueno, da igual, es un policía y tenía droga, cosa que todos sabíamos. Siguiente noticia, por favor. No. No quiero decir nada más de este señor. Hay que decirlo porque es interesante. El coronel de la Guardia Civil se llama Francisco García Santaella y ha sido absuelto porque la audiencia dice que, aunque reconocen el delito, el tío metió hachís a través de Marruecos en España, no tiene condición de delito súper agravado, hipotéticamente porque las cantidades no superaban las 2 toneladas. Cabe destacar que de las 3 entregas que realizó, solo se incautó la tercera y era de casi 4 toneladas, con lo cual la Fiscalía está preguntando, ¿pero aquí capachao? Oh, la droga desaparece en Cádiz. Pero la ley es igual para todos, señores. Siguiente noticia. Seguimos con las drogas. Un grupo muy especial para todos nosotros ha anunciado esta semana que se separa. Extremoduro se separa y los camellos de heroína lloran en este país. Efectivamente. Robe Iniesta, Uojo y el resto de la banda han anunciado esta semana a través de un comunicado. Vamos a ponernos un poco melancólicos aquí. Sí. Yo muy melancólico con cuando era adolescente. Yo lo sigo escuchando, yo no me avergüenzo. Que se separan porque aducen que la compenetración de la banda ya no es la misma después de tantísimo tiempo. También dicen que es posible que el cambio en la calidad de la heroína haya cambiado su crónicas de trabajo. Sus crónicas de trabajo. Sin embargo, no es el adiós definitivo, ya que en 2020 Extremoduro va a realizar una gira por España para despedirse de sus fans. La gira va a pasar por Valencia, en este orden, Murcia,
Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela, Cáceres, Barcelona y Bilbao. Una vez más, Canarias descastada, a pesar de que yo he visto 4 veces a Extremoduro y siempre fueron aquí. Yo solo lo vi cuando tocó en Rivas de Vacia Madrid hace unos años, cuando presentaron la ley innata, además. Impresionante concierto, tío. Sí, maravilloso. Espectacular. Todo lo mejor para Roba Iniesta en sus proyectos personales, que sí van a seguir adelante. Ojalá vuelva a apoyar algún partido independentista en las elecciones europeas. Eso molaría mucho. Sí. En fin, y también hay que decir otra cosa. Si nos sacamos algún pase de prensa, a ver si nos invitan a algún puto concierto de la gira. Falero, escúchanos. Siguiente noticia. Alemania inicia el trámite para prohibir los tratamientos psiquiátricos y psicológicos de corrección de la homosexualidad y la no heterosexualidad y la transexualidad en particular, ¿no es así, Carlos? Efectivamente, aquí tenemos que detenernos un poco porque se trata de una noticia de una gravedad inusitada. Y esto es que el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, abiertamente homosexual, además, inició hace poco una serie de mociones para detener esta práctica porque se estaban empezando a realizar en menores de edad. Ahora, si la moción pasa, que habiendo sido aceptada a trámite se podrá presentar ante las cámaras parlamentarias, el publicitar este tipo de prácticas acarreará multas de hasta $30.000. Esto es... A mí me parece una sanción leve. Es muy leve. Y hay que cogerlo con pinzas porque lo único que se podrá prohibir probablemente será que estas prácticas se realicen en menores de edad. Yeah. Y la publicidad. Por algún motivo esto se considera un negocio lícito y se podrá seguir practicando en adultos. Tengo una idea para abrir un rollo de terapias correccionales de nazis. Ujú. Y para los que quieran trabajar conmigo de monitores solo hay que traer un palo. Siguiente noticia. No, pero antes de eso hay que pasar a la última noticia seria, pero una cifra bastante terrible. El año pasado en Alemania se estima que 2.000 personas recurrieron a esta terapia. Lo cual es bastante preocupante. Bastante preocupante. Pasamos a otra noticia seria antes de la noticia tocha. Siguiente noticia. Bueno, no, la noticia seria no, porque esto ya no es serio. El PSOE y Esquerra Republicana siguen deshojando la maldita Margarita una semana más. No lo es. ¿Iremos a votar o no gobernará Vox? ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Quién sabe, esta semana ha sido un vaivén constante. Al principio de la semana parecía que PSOE y Esquerra Republicana acercaban posturas. Ignacio Escolar incluso se aventuraba a decir que probablemente habría investidura antes de final de año. Después ha salido la sentencia europea sobre la condena de Oriol Junqueras, que solo establecía que la condena era ilícita cuando se trataba de prisión provisional porque no tuvo el permiso del Estado, que tenía que haber sido garantizado para recoger su acta de diputado en Europa. Además, esta sentencia es importante porque permite a Puigdemont y a su secretaria o... Sí, alguien de la algún colega suyo poder ser eurodiputados y por tanto adquirir la inmunidad diplomática. Y por tanto podrían moverse libremente por el Estado. Ahora, a la espera de que el Estado español se pronuncie sobre esta sentencia fuera del Poder Judicial, habrá que ver qué significa esto para la hipotética investidura. La última gira de Extremoduro y la vuelta de Puigdemont, ¿coincidencia? Siguiente noticia. Aquí nos tenemos que poner muy serios. Sí. Las denuncias por violencia de género en España han registrado sus cifras más altas en 10 años este verano. Perdón, que lo tengo por aquí apuntado para no cagarla, como me dijo Carlitos. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial Español ha presentado este último trimestre su informe y nos ha comentado que el número de denuncias ha subido. Ha habido un número de 45.122 denuncias estos últimos 3 meses, con un total de 43.000 y pico víctimas, lo que indica que las víctimas denuncian más de una vez incluso estos casos. También es bastante curiosamente triste que estas cifras se hayan incrementado en un 3,6% con respecto al año anterior y casi un 11% con respecto a los 2 trimestres anteriores. Y siendo además eso, las cifras más altas de la década y coincidiendo con el año natural en el que más muertes por violencia de género está habiendo en un tiempo. Sí. Que esto hay que tenerlo muy presente. Yo no quiero hacer uniones extrañas, pero... ojalá que el auge de Vox no esté volviendo valientes a un montón de señores no sé que desde luego son muy cobardes. Desde luego es algo en lo que pensar, pero ya veremos si esta relación se establece. Con esto terminamos las noticias pegaditas. Sergio se ha equivocado y ha parado la música de noticias una noticia antes, pero no pasa nada porque le amamos y porque nos está mirando con esa carita de ¡ay, lo siento, señores! Ay, soy un técnico de sonido que se queda dormido. Pero bueno, pasamos a la noticia desarrollada de la semana. Era de esperar que esta fuera la noticia a desarrollar por toda su presencia mediática. Sí. Y es que al fin Trump ha sido enmelocotonado. Es el tercer presidente de Estados Unidos que logra ser enmelocotonado.
Pero no se sabe si será el primer presidente melocotonado que se presentará a las elecciones, ¿no es así, Carlos? Sí, no, se sabe porque se va a presentar seguro. Efectivamente, el impeachment se produce. Explica por qué digo melocotonado. Sí, porque Mapache dice que la palabra impeachment suena a que te meten en un melocotón, porque melocotón en inglés es pitch. Así que para él no es una recusación, es un melocotonamiento. Obviado este pequeño detalle que me hace... con mi melocotonero. Oh, Dios, lo que tengo que aguantar, tío. No he dormido nada y tengo que aguantar esta mierda. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es el cuerpo de la noticia propiamente. Se produce el impeachment. La Cámara de Representantes le ha encontrado culpable por votación de mayoría demócrata. Solo unos pocos demócratas votaron en contra de este impeachment. De tanto abuso de poder como obstrucción al Congreso. Sí. Además, después de una escenificación dantesca, cuando todo el mundo sabía que resultado iba a tener el impeachment, con un debate de 11 horas. Pero Capaz de aburrir a las piedras. Es que el Congreso americano permite esos debates. Sí, en el Congreso americano hay una figura que ahora mismo no consigo recordarlo, es una figura teatral clásica que también se utiliza para definir a la gente en Estados Unidos que, ocupando su tiempo como ponente en el Congreso, decide retener la sesión por el motivo que sea, haciendo cualquier otra cosa, como por ejemplo malabares o leer un libro de medicina durante horas. En tanto que no se les puede interrumpir y no se les puede limitar en lo que están diciendo, pueden retener eso indefinidamente. Estaría guay que ya que están recurriendo a las figuras del teatro clásico, que tuviera también como, ¿sabes? En las obras de Lope de Vega, algo que está haciendo mucho que queda ahora en la vida moderna, como que está el tío leyendo y de repente viene un congresista y te dice, ¿qué pasará en esta votación en el Congreso? ¿Será el senador MacArthur capaz de hacer pasar su proposición no de ley? Molaría mucho que además fuera con un organillo de fondo, en plan, como en South Park. No, yo me lo imaginaba más en plan como musiquita, la de tu 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 ti tu ti tu ti. Tiene validez en ambos casos. Bueno, además quiero, es que me estoy yendo por las ramas porque para que se note Sí, que no me he presentado esta vamos a noticia. hablar del impeachment de Trump y estamos hablando de esto. Da igual, es que ya hablamos de eso el otro día. Vamos a hablar de cosas graciosas del Congreso americano. ¿Por qué dicen I y A? Ay y nay. I y nay. Son figuras, son vocablos que se utilizaban para expresar sí o no en una votación desde la concepción del Congreso. Cuando se inventó el Congreso todavía no se habían inventado las palabras sí y no. Hombre, sí, claro que se habían inventado. Lo que pasa es que es como un poco culteranismo en el lenguaje político. De hecho, es anterior al Congreso. Se utilizaba en las primeras reuniones de independencia cuando se quería tomar una resolución conjunta en la lucha contra los ingleses. ¿Ay o nay? Ay. ¿Por qué dices ay, en vez de ay, nay? ¿Quieres que me equivoque yo también? Me suena americano. Ya no, es magnífico. Bueno, No, vamos a centrarnos en esto tiene propiamente. que pasar ahora, sí. Ahora mismo, en el estado en el que se encuentra el impeachment, ya pasó el Senado. No, tiene que pasar por el Senado ahora. Ahora tiene que pasar por el Senado porque el Congreso es el que vota esta recusación, que a efectos prácticos no es más que una mancha en la reputación de un presidente. Una mancha de la En la reputación reputación de Donald Trump. Con la limpia reputación que tenía. Pero es el Senado quien tiene que decidir si este presidente es o no expulsado del cargo. Hasta el momento, ninguno de los dos presidentes que en efecto han atravesado un impeachment ha sido expulsado del cargo. Primero fue Andrew Johnson en el siglo XIX. No recuerdo muy bien cuál fue el caso, lo hablamos aquí hace unos cuantos programas. A lo mejor robar un caballo, cosas así. Y después fue Bill Clinton por el caso de Mónica Lewinsky, por haber mentido bajo sumario sobre que no había tenido relaciones sexuales con su becaria. Es un caso bastante sórdido que demuestra un detalle bastante desagradable de la política americana, que es la importancia que se le da a lo extrapolítico. Sí, por supuesto. Pero no como en España. Aquí no se usa tanto el terreno personal para este tipo de cosas. De tiempo para acá se viene embarrando mucho Eso sí el puede debate ser. político con estas cosas. Pero bueno, lo interesante de esto. Lo que sí es una circunstancia excepcional, a pesar de que Trump no sea el primer presidente que ha sido recusado, es que sí va a ser el primer presidente recusado que se presenta en unas elecciones. Lo que decía yo, el melocotonamiento. Exacto, el emmelocotonamiento. Queda por ver si en efecto eso puede afectar a sus perspectivas de voto. Trump ahora mismo es favorito para volver a ganar las elecciones. Los demócratas llevan tiempo yendo como pollo sin cabeza. El candidato que se considera que se puede medir a Trump dentro de su comportamiento ajeno a lo habitual en el establishment americano es Bernie Sanders, que no tiene los apoyos suficientes porque se considera socialista. Seguramente saldrá Joe Biden, se dice, ¿no? Es que además, persona contra la que estaba buscando trapos sucios Trump en este impeachment. Efectivamente. Es decir, ya lo mencionamos en su momento en una exposición que fue muy larga y confusa por mi parte y que tuvimos que repasar porque eran muchos datos. Ahora, a ver si metemos en el YouTube el enlace al vídeo aquí. Sí.
Seguro que voy a hacer eso. Pero no pasa nada. Vamos a hacer... Tengo en la cabeza un resumen muchísimo más sencillo del tema para ilustrarlo. Díselo a la cámara, Carlita. La razón por la que Trump empezó a ser investigado por este impeachment es porque se le retuvo unas ayudas económicas y militares a Ucrania que ya habían sido prometidas y apalabradas. ¿Puedo decir que Ucrania es un país fascista? Por supuesto. Ucrania es un país fascista dirigido por un monologuista. Que eso, por cierto, hablando de fascismo, después de lo que pasó el otro día con Roman Sosulia, Sí, sí. Sosulia dijo en rueda de prensa que el presidente de su país era judío y por tanto él no podía ser nazi porque su presidente le apoya. Ah. Magnífico razonamiento. Nazi, obviemos esto, digirámoslo y sigamos con esto. Estas ayudas que fueron retenidas a Ucrania ya habían sido apalabradas previamente y prometidas y el gabinete de Trump las retuvo a cambio de que el gabinete de gobierno ucraniano les ayudara a investigar la presencia de Hunter Biden en Ucrania. Porque después del cambio de gobierno, una serie de empresas públicas pasaron a consejos de administración internacionales en Ucrania. Lo que se hace en todas las democracias es liberalizar los recursos del país. Y en este consejo de administración está Hunter Biden, hijo de Joe Biden, que es el ex vicepresidente de la Joe administración Biden Obama. no es el chino, el asiático ¿Qué dices, tío? de los demócratas. Córtame esto de ahí. No, tío, no. Joe Biden tío, no es el asiático de los demócratas, Y el ¿no? asiático que tú estás pensando no es demócrata, es republicano. Bueno, no, es verdad que hay un candidato también en los demócratas, pero no sé Que cómo se llama. salió en el... Pero en no, el- yo te estoy hablando de Joe Biden, el ex vicepresidente del señor Obama, un tío con una presencia política importante en Estados Unidos y que realmente lo que buscaba la administración Trump con esto era mierda que usar contra él. Investigar a su hijo implicaba investigar también la presencia de una firma legal que la familia Biden tiene en la costa este que figura como uno de los grupos inversores en el paquete de inversiones y acciones que se introdujo en la empresa de gas natural. Vamos, búrquese saboteándose unos a otros al final. Claro, ¿no? es que aquí es donde viene lo gracioso. Yo entiendo el impeachment, me parece totalmente legítimo porque evidentemente si tú tienes una serie de responsabilidades como presidente no puedes retenerlas y mucho menos con un objetivo político tan mezquino. Dicho esto, la sospecha que tenía el gabinete de Trump de que había mala praxis por parte de la familia Biden en el negocio del gas natural ucraniano no es infundada en absoluto. Observando los casos y el progreso del tema, probablemente sea cierto. Sí. Pero no hay pruebas. Yo tengo una pregunta. Sí. Imagínate que el gabinete de Trump logra sacarle los trapos sucios Ujú. a Joe Biden. Sí, Y esos trapos sucios se hacen públicos. sí. Si Joe Biden, cosa que me parece imposible, lograra ganar la carrera presidencial, Ujú. se le podría hacer un impeachment a Joe Biden por eso. No, porque habría ejercido esto antes de estar en el despacho Oval. Tiene que haber pasado todo antes de estar en el despacho Oval. En realidad no. Es decir, en la historia de Estados Unidos se han realizado impeachment a hasta 8 senadores y no sé cuántos congresistas y algunos sí han resultado en expulsiones del cargo. Lo que pasa es que sí, se podría realizar un impeachment como su posición de congresista, si no me equivoco. Pero es que, claro, todo esto tuvo lugar hace varios años. Y en ese momento no sabría decirte qué posición estaba ocupando Biden en ese momento. Creo que todavía era vicepresidente de los Estados Por Unidos. eso te digo. En cuyo caso sí que se podría hacer una O sea, investigación. al vale, respecto. pero si estás en un cargo público también se te puede hacer un Pero no, impeachment. dudo mucho que le hicieran un impeachment por eso, porque no estaba realmente poniendo en peligro los intereses nacionales de Estados Unidos. Que el Y eso es lo único impeachment que les es importa. como una figura de la política americana que es muy típica de sistemas presidencialistas, ¿no? Efectivamente. Es algo que aquí no tenemos ni puta idea. Aunque Bueno, a ver, llamamos presidente a la Aquí- gente que... Aquí se dio el caso de la moción de censura, que ¿Pero la qué? moción de censura es un sistema bastante más rápido que una recusación. Ya. Y hace pocos años vivimos una, que es una cosa que yo, al menos hace un tiempo, no pensé que viviría en España. No. En fin, ¿cuánto llevamos, Carlitos? Llevamos unos 20 minutos de Jumba más o menos. Vamos a dejar a esta gente Lo hemos tranquilita ya. dejado estupendamente. Yo espero que lo hayan disfrutado esto de Noticias Picaditas. Y pasamos a la sección de El Sonidista, la sección que hace que la gente disfrute en su casita en silencio. Música para ti.